Mi nombre es Patricia Olivares Moreno. Este es el protocolo de investigación que tiene como título El papel docente y su impacto social en la comunidad. Vamos a ver los factores que implican una educación integral del alumno. Y vamos a hablar de la educación formal y educación informal. En la educación formal, los planes y programas a fin de cuentas representan el currículo de aspiraciones sociales, donde están marcados los perfiles de egreso y dan sugerencia de qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Los fines de la educación en los aprendizajes clave nos dice que la educación ha de evolucionar y a responder a las características de la sociedad. El artículo 3 nos dice, entre otras cosas, que la educación debe ser con la tendencia a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, con criterio científico que luchará contra la ignorancia y sus efectos. En el proceso de ingreso, el docente debe demostrar que domina, entre otras cosas, planes y programas. Conoce y realiza sobre todo lo que se plasma en las 5 dimensiones de los aprendizajes clave. Tiene una formación que acreditan los perfiles, parámetros e indicadores publicados en la Ley General del Servicio Profesional Docente y además debe de tener una formación continua. Por otra parte, la educación informal, definiéndola como los aprendizajes no estructurados que se dan en su mayoría fuera de las instituciones educativas, pues la falta de esta parte se refleja en varios problemas que aquejan a la comunidad, en este caso en la Escuela Primaria Urbana José María Morelos y Pavón, en la comunidad de Santiago de Cuendá, Juventino Rosas. Existen varias constantes como el rezago escolar en alumnos que no presentan ninguna anomalía en el proceso cognitivo, la apatía y desmotivación por el estudio, la inasistencia en la mayoría de las aulas. Los alumnos no tienen proyección de ser profesionistas, pues desde pequeños ya saben que tendrán que aportar al sustento de la familia. También tenemos la falta de apoyo por parte de los padres por situaciones diversas. En lo general tienen que dedicar mucho tiempo en el trabajo o no comprenden los contenidos. Es decir, los alumnos no están contando con el capital cultural para cubrir las necesidades sociales. Esto deja entonces al docente para poder complementar esta parte. Surgen entonces las siguientes incógnitas. ¿En verdad el docente está cubriendo las necesidades educativas integrales de los alumnos? ¿Realmente estamos preparando a alumnos con motivación y capacidad para lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestos a mejorar su entorno natural y social, así como continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive acelerados cambios? ¿Y cómo impacta el papel del docente a la sociedad? Estos son los datos de la escolaridad de la población. Podemos ver entonces que el 68.96% de la población no tiene la escolaridad requerida para obtener un empleo que satisfaga las necesidades básicas. En relación a lo anterior, podemos ver que el 25.89% de la población cursa o está próxima a cursar la educación básica, es decir, son aproximadamente 1.455 niños que al cursar la escuela no tienen personas cercanas en la familia con habilidades para apoyarlos en tareas, salvo los que tienen hermanos que cursan un grado mayor. Entonces no cuentan con padres que los proveen de actitudes y conocimientos necesarios para desarrollarse en el ámbito escolar. En consecuencia, queda la educación formal como la principal proveedora de habilidades necesarias para el desarrollo personal, social y muchas veces el familiar. En esta investigación se pretende, antes que nada, identificar las necesidades culturales de los alumnos, realizar un análisis crítico de la práctica docente para tratar de determinar cómo debe ser su papel en el proceso de adquisición de las habilidades sociales. En términos cualitativos, ¿cuál es el nivel de educación formal que se está ofertando? Y sobre todo, ¿cuál será el impacto social si el docente enriquece el capital cultural del alumno? Con el conocimiento que brindará el estudio, se persigue tener la información necesaria que guía al docente en la selección de herramientas, enfoques y métodos para la incorporación metódica y planificada
de prácticas transformadoras, orientadas a satisfacer las necesidades culturales de los alumnos. Con los resultados obtenidos se pretende diseñar estrategias de actividades que ayuden a dotar al alumno de nuevos hábitos y bienes culturales, mejorar sus expectativas en el ámbito escolar, abatir el rezago y la deserción, es decir, que ayuden a potencializar el capital cultural de los alumnos para mejorar su desarrollo social. La teoría de Antonio Gramsci, ya entrando en este marco teórico, nos dice que la hegemonía hace uso del consenso manipulado. Esto es una alianza con los subalternos para perpetuar la dominación por medio del sentido común. Ese sentido común es el que alimenta el conformismo social, provocando así un estado de aceptación, de naturalización de las condiciones impuestas por la ideología hegemónica, es decir, que el poder de las clases dominantes se sustenta en una imposición en el sistema de valores, creencias e ideologías a través de un control en el método educativo sobre el proletariado. Sin embargo, no es una posición tal cual, más bien es un proceso de hartazgo constante que llega a convertirse en el vivir cotidiano, después de algo natural, sin cambios y finalmente en lo no cuestionable. En palabras de Gramsci, en suma, la dominación se consolida a través del equilibrio entre consenso y coerción. Por otro lado, Paulo Freire, en la teoría de acción antidialógica, centrada en la necesidad de conquista, afirma que para mantener oprimido a un grupo hace una invasión cultural y la manipulación de información. Esto provoca que se descalifique la identidad de los oprimidos. Apela a la invasión cultural camuflada, a la falsa admiración del mundo y a las relaciones establecidas como naturales, como mitos superestructurales para mantener el estatus y así mantener a los oprimidos peleados entre sí, porque divididos son más fácil de dirigir y ser manipulados. Paulo, en la pedagogía del oprimido, señala que las clases, grupos o naciones dominantes gobiernan según sus propios intereses. Nos explica que la educación dominada es la barrera para las posibilidades de educación libertadora. En su teoría antidialógica, volvemos a ver cómo la manipulación llega a establecer o imponer un estado de conformismo inconsciente. En palabras de Paulo, su ideal es realmente ser hombres, pero para ellos, ser hombre, en la contradicción en que siempre estuvieron y cuya superación no tienen clara, equivale a ser opresores. En los fundamentos de la pregunta central, bajo este concepto, la principal incógnita a resolver sería ¿cómo impacta el papel del docente a la sociedad? Gramsci coloca se convierte en intelectual orgánico cuando se une estrechamente con la clase de la que es representante, es decir, se solidariza. Compara el papel del docente como la dominación o dirigencia de grupos sociales, donde la supremacía de un grupo social se manifiesta en dos modos, como dominio y como dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios, que tiende a liquidar o a someterse hasta con la fuerza armada, y es dirigente de grupos afines y aliados. Un grupo social puede y debe ser dirigente desde antes de conquistar el poder gubernamental y después, cuando ejercita el poder, se vuelve dominante, pero debe continuar siendo dirigente. Tal es el caso cuando el docente oferta una educación bancaria o una educación crítica constructiva. Gramsci sostiene que el problema de creación de una nueva capa intelectual consiste, por tanto, en elaborar críticamente la actividad intelectual que existe en cada individuo con cierto grado de desarrollo. Por su parte, Freire se refiere al docente como un revolucionario que a través del humanismo, con el diálogo y acción, puede llegar a la educación libertadora. Dicha práctica implica que el acercamiento a las masas populares se haga con la conciencia de que esta objetividad esté teniendo los varios niveles de percepción que tengan de sí mismo, del mundo en él y con el que están.
En otras palabras, la educación libertadora se dará cuando el docente pueda entender las necesidades de los alumnos, brindar un ambiente en donde se desarrollen de forma integral para ser libres, participativos, responsables e informados. En las palabras de Paulo, la práctica de la libertad solo encontrará adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse. Gramsci menciona el concepto del bloque hegemónico, en el cual define la infraestructura como la base real de la sociedad, que incluye fuerzas y relaciones sociales de producción, y la superestructura como ideología constituida por las instituciones de sistemas de ideas, doctrinas y creencias de una sociedad. En otras palabras, los dogmas y valores se utilizan para excusar la estructura económica, proceso que, según los autores, es de forma natural e inconsciente. Por lo tanto, al darse un cambio de ideología en la superestructura, se realizará de manera forzosa un cambio en la infraestructura. Por su parte, Paulo Freire realiza una analogía del vivir cotidiano del oprimido, la cual solo va a cambiar hasta que éste tenga la conciencia de cultivarse y asimismo apropiarse de su entorno. No obstante, para que esto suceda, debe de existir en primer lugar un pensamiento crítico que saque al individuo de su letargo de conformismo. En segundo lugar, debe cultivarse. Para eso es necesario realizar diferentes actividades que le permitan el desarrollo de habilidades diversas y finalmente va a modificar su entorno. Tenemos tres hipótesis. La primera, el docente debe tener una proximidad y amistad con los alumnos, jugar el papel de dirigente y como consecuencia tendrá más herramientas necesarias para crear o implementar estrategias. La segunda, cuando el alumno adquiere nuevos hábitos culturales, modifica su conducta hacia la motivación y aptitud para lograr su desarrollo personal, laboral y familiar. Y la tercera, en la medida en que crezca el nivel de capital cultural de los alumnos, cambiará su conciencia e impactará en su desarrollo social. Asimismo, tenemos tres objetivos. Como objetivo general, innovar la práctica docente con el fin de diseñar estrategias que generen en los alumnos la motivación y la capacidad para lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestos a mejorar su entorno social. Y dos objetivos específicos. El primero, investigar la práctica docente con el fin de identificar el rol que debe desempeñar para ampliar el capital cultural de los alumnos. Y segundo, planificar y realizar actividades que desarrollen en el alumno nuevos hábitos culturales. El método que vamos a seguir es el método cualitativo con enfoque subjetivo y utilizaremos el estudio de casos y la investigación-acción. Se pretende analizar la influencia de la práctica docente en el proceso de adquisición cultural. Tenemos diferentes momentos para recopilación de información en la investigación. En el primer momento tendrá como objetivo captar la realidad desde la perspectiva de los participantes para realizar un cuerpo de datos descriptivos como las propias palabras de las personas, comprender las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen respecto a su vida y el desarrollo de los fenómenos recogidos a través de descripciones detalladas de los sucesos observados por el investigador. En el segundo momento, es necesario realizar una triangulación de métodos en donde los resultados obtenidos se van a contrastar con los datos de la institución como porcentajes de rezago, inasistencia, deserción, etc. En este punto sería muy importante consultar con la secundaria de la comunidad la cantidad de alumnos que ingresan, así como también los porcentajes de deserción, con la finalidad de comprobar y analizar la mayor cantidad de datos. En el tercer momento será la triangulación de personas o participantes, es decir, diferentes personas no implicadas en el proceso de observación pueden realizar un contraste de los datos obtenidos. En este caso se tendría el apoyo del director, incluyendo la revisión de visitas con enfoque, el asesor de tesis, el cual aún no está seleccionado, así como la consulta de diferentes expertos en el tema al revisar continuamente la teoría. En este momento se pueden realizar nuevamente algunas entrevistas para corroborar o buscar ya algún dato en específico que surja a partir de alguna duda.
En el cuarto momento se examinará de manera sistemática la información obtenida, ya con la verificación de datos, con el objeto de buscar pruebas a favor y en contra por medio de la codificación de información. Para esto nos ayudará realizar informes, interpretaciones, tipologías, propuestas producidas o identificadas en el proceso de análisis.